Bienvenidos al podcast del Centro Cristiano de Sarchí. Nos alegra tenerte con nosotros. Esperamos que la prédica de esta semana sea una gran bendición para tu vida. Hace muchos años, cuando yo estaba pequeñito, carecíamos de muchas cosas que quizás los niños de hoy en día y los jóvenes tal vez no. No teníamos todos los juguetes que quizás hoy puedan tener, ni el acceso a los mismos, y tanta cosa linda que existe hoy, ¿verdad? En tecnología y de todo. Entonces nosotros teníamos que ver cómo nos la ideamos para poder jugar o tener algo que nos sacara de todo. Entonces nosotros erróneamente íbamos a chucear los nidos de las ardillas. Yo sé que quizás aquí no, eso es un nivel de por allá de Mercedes Norte, pero íbamos y chuceábamos los nidos de las ardillas cuando las ardillitas estaban pequeñitas. Pero no era para matarlas, era para tomarlas como mascotas y las cuidábamos. Entonces ellas se creaban en un ambiente muy doméstico, muy casero. Era de la ardillita, andaba por todos lados, le dábamos comida, como estaban pequeñitas, les dábamos leche, así hasta que comenzaran a comer, y entonces ellas se creaban con nosotros. Entonces era algo muy lindo, era algo muy tierno para nosotros. Yo sé que está mal, pero es algo que nosotros hacíamos para llenar quizás espacios. Y entonces tuvimos una ardilla que literal dormía con mi hermano en la cama. Dormía con mi hermano, y ustedes se extrañan, pero algunos de ustedes tienen al perro durmiendo ahí y no dicen nada, y es más grande, ¿verdad? Entonces, ¿qué tiene de extraño que haya una ardilla durmiendo ahí a la par de nosotros, verdad? Pero entonces teníamos una ardilla y ella dormía con mi hermano en su cama. Y vieras que una vez la ardilla seguro comenzó a explorar el mundo. Entonces vio que había algo más que lo que le dábamos en la casa, y además ella tenía todo para ir de árbol en árbol, no solamente encima de nosotros o con una cadenita que la llevábamos por allí, sino que ella pudo entender que habían árboles y habían frutas frescas, ya no la papaya o el banano todo ya rancio, todo malo. Y entonces ella se fue y se marchó, se fue, y nos pusimos muy tristes, pero al tiempo retornó. Y nosotros decíamos, ay, qué linda, regresó. Y después se volvió a ir. Y después regresó. Y después se fue para nunca más volver. ¿Por qué cuento esta historia? Porque muchas veces usted y yo nos sentimos así con la salvación. Hoy somos salvos, mañana no. Nos levantamos sintiéndonos hijos de Dios y que vamos al cielo si morimos hoy, porque nadie tiene seguro cuándo va a partir de esta tierra. Pero entonces nos sentimos hoy salvos y damos gracias a Dios, pero mañana sentimos que ya no nos sentimos salvos y que si nos morimos puede ser que no nos vayamos al cielo. ¿Sí me estoy dando a entender? Quiero decirle que Cristo murió por usted una sola vez, y lo que puede cambiar de la salvación es que yo personalmente creo que nosotros no perdemos la salvación, como los calvinistas que creen, pero lo que sí creo es que muchas veces algunos pueden percibir que no son salvos, pero es porque no han entregado su vida a Dios realmente. Entonces tenemos temor a que si morimos no vamos a ir al cielo. No me levante la mano, pero hago la pregunta: ¿cuántos de los que estamos aquí le tememos a la muerte? Gracias a Dios que ninguno de ustedes. En otras iglesias sí pasa eso. Nadie se quiere ir de este mundo, todos tienen muy arraigado todo lo que hay en este mundo, pero quiero decirles que de verdad, hay algo mucho, pero muchísimo mejor después de esta vida, porque así lo ha dicho el Señor. Y entonces, no temamos a la muerte. La muerte solamente es el principio de algo mucho mejor que Dios tiene para nosotros. Aquí en esta tierra estamos solamente de paso, somos peregrinos en esta tierra. Yo a veces he dicho, si me ven que soy medio extraterrestre, sí, yo no soy de esta tierra, soy del cielo, de la tierra nueva, del cielo nuevo que el Señor está preparando
para todos y cada uno de nosotros los que creemos en el Señor. Dicho esto, quiero decirles que en los días anteriores hemos estado compartiendo, las semanas anteriores, acerca del libro de Hebreos. No lo estamos estudiando tan exhaustivamente, pero sí extrayendo de ello cuatro mensajes que pueden transformar nuestras vidas. La primera semana compartimos de que todo lo que se veía en el tabernáculo y en el templo era solamente un plano celestial de lo que el Señor tiene preparado y ya está en el cielo mismo, y que todo era una sombra de lo que debía venir. Todo era una sombra ¿de quién? De Jesucristo. ¿Sí? Todo lo que se hacía ahí tenía que ver con Jesús. Hace 8 días estuvimos hablando que sacrificios habían siempre, todos los días, todas las semanas y cada año habían sacrificios que se ofrecían por la culpa o por el pecado de cada uno de nosotros, pero que no fue suficiente porque cada uno se iba después de ofrecer el sacrificio sintiéndose culpable. Y por eso hacíamos énfasis hace 8 días que deberíamos de irnos de un lugar como este, cuando escuchamos la palabra, ya no sintiendo culpa. ¿Por qué? Porque Jesús nos perdonó de todo pecado. ¿Sí? Entonces, que cuando venimos con una mochilita llena de pecados, llena de culpa, y la traemos a un lugar como este, o allá en su habitación, en su lugar donde usted vive y busca de Dios, y usted se arrepiente y usted le pide perdón al Señor y le dice, ¿ese bolso es tuyo? Y le dice, Señor, aquí traigo la mochila mía con todos los pecados y toda la culpa. Donde quiera que usted vaya, Dios le va a escuchar. No tiene que estar en una iglesia, pero si es en la iglesia y lo hace y se la trajo, déjesela ahí al Señor, porque el Señor lo perdonó y lo libera toda culpa. Pero que muchas veces nosotros le dejamos el bolsito al Señor mientras estamos en el servicio o en el culto, o mientras estamos en el tiempo de oración. Pero cuando ya terminamos, volvemos a tomar la mochila o el bolso y nos la llevamos para la casa, y a los minutos nos sentimos igual de desdichados, igual de desgraciados, perdonen la expresión, porque digo desgraciados porque nosotros sin la gracia de Dios somos desgraciados, ¿verdad? Y es porque tomamos nuevamente la mochila. Pero hoy continuamos entendiendo que todos los sacrificios y todas las cosas que se ofrecieron en el sistema no cubrieron todo lo que necesitábamos, pero que Cristo Jesús sí vino a hacer una obra preciosa y completa para que usted y yo nos sintamos como los hijos de Él, de Dios que somos. Leo ahora sí, el tema de esta mañana se llama el ingreso que cambió todo. Diga conmigo todo. Y todo es todo. Hebreos capítulo 9, verso 11 al 14, leo una parte para ustedes. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, dice, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna redención. El sistema lo que decía era que a través de los sacrificios, cada vez que íbamos, teníamos una redención temporal o momentánea. Es decir, solo por ese día, solo por esa semana, solo por ese año. Pero después teníamos que volver a ofrecer sacrificios. Y el sumo sacerdote tenía que ingresar, cada vez que ingresaba al lugar santísimo, ofrecía los sacrificios por usted, que llevaba, ya fuera la paloma, ya fuera el corderito, lo que usted fuera a ofrecer, lo ofrecía por usted. Y llevaba una sangre que no le pertenecía a él. Y tenía que entrar todos los días, todas las semanas y una vez al año al lugar santísimo. Pero Cristo entró una sola vez. Yo no sé si usted me está copiando en esta mañana. Cristo entró solo una vez. Hizo solamente un sacrificio para que usted y yo vivamos seguros de que si realmente le recibimos en nuestros corazones y somos hijos de Él, vamos al cielo sí o sí, sin ninguna culpa, porque el Señor Jesús es al que el Padre ve, porque Él es justo y Él es santo además, y Él se presenta delante del Padre
delante de nosotros para que el Padre no vea toda la culpa, todos los pecados de nosotros, sino que vea a Jesucristo. Y nos presenta delante del Padre como justos. Dice la palabra, no lo digo yo. Si alguno fallare, si alguno pecare, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Hoy el énfasis que quiero hacer en este mensaje es de que sí podemos tener confianza de nuestra salvación, que sí, si recibimos a Jesús en nuestro corazón, sí, vamos al cielo si morimos ahora. Pero el amor que Dios derrama en usted y en mí, el amor que se ha derramado, porque la palabra de Dios dice en Juan, de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que le recibe sea condenado. ¿Qué dice? Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida ¿qué? Eterna. Pero ese amor que Dios derrama sobre nosotros, sobre la humanidad, es un amor con responsabilidad, y ahorita lo vamos a ver. Es decir, somos salvos, siempre salvos. Por lo menos es lo que nosotros entendemos, ¿verdad? Como les decía, hay una posición que dice que podemos perder la salvación, pero nosotros creemos que realmente no la perdemos. Pero tiene una responsabilidad, necesitamos comportarnos, no solamente decir que somos cristianos, sino aparentar serlo. ¿Sí? ¿Verdad que sí? Muy bien, serlo. Ok, entonces, hoy Hebreos nos lleva a un momento muy decisivo, ¿verdad? No cuando el hombre intenta acercarse a Dios, sino más bien todo lo contrario. Cristo acercándose y entrando al lugar santísimo, ofreciendo un sacrificio vivo, Él mismo se ofreció para acercarnos a Dios. Yo no sé si usted se alegra de esto, pero yo me alegro que en este momento, gracias a ese sacrificio tan perfecto de Cristo, perfecto, yo puedo venir delante de Dios Padre y presentarme y ofrecer sacrificios de alabanza, de oración, pedirle perdón, adorarlo, entrar en su presencia. Antes no era así. Teníamos que quedarnos en el corredor y ahí, de ahí para atrás, donde está Ania, la vestido de rojo, de ahí para allá era el lugar santo, ahí solamente la tribu de Leví podía estar, los sacerdotes, y de aquí para acá, solo el sumo sacerdote una vez al año. Pero gracias a Cristo, todo eso quedó atrás y hoy podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, entendiendo que es gracia, es un regalo que no merecemos. Amén. Entonces tenemos que tomar eso porque Dios está trayendo algo nuevo a esta iglesia. Está trayendo un renacer en ti, en tu vida, y necesitamos comprender esto de que podemos acercarnos todos los días al Señor. A ver, ¿a cuántos de los que estamos aquí Dios escucha? Eso es, estamos cambiando eso, porque hay gente que a veces dice, ay Ale, por favor, ore a Dios a usted, porque a Dios a usted sí la escucha. No. Dios nos escucha a todos. Lo que pasa, como dije hace unos días atrás, es que Dios a veces no nos escucha porque no hablamos con Él. ¿Cómo nos va a escuchar? Si no le pedimos, si no oramos, si no vamos a su presencia. Pero Dios nos escucha a todos. Entonces, punto número 1, Cristo no repite el sistema, lo trasciende. Es decir, las expectativas que usted puede tener de Dios son muy pequeñas. Dios siempre sobrepasa todo. Usted no me está confiando. Yo a veces le he pedido al Señor porque tengo necesidad. ¿Cuántos tienen necesidad a veces? Hay necesidad de salud, hay necesidad emocional, espiritual, pero también económica. A ver, ¿quiénes a veces han tenido una necesidad económica? Los demás pura plata, ¿verdad? Bendito Dios. Yo una vez me arrodillé y le pedí al Señor, y mi esposa sabe, y ella también estaba ahí. Y estuvimos orando porque teníamos una necesidad muy grande. Cuando digo muy grande es de varios ceros. ¿Y a cuánto les ha pasado que uno ve al ricachón de la iglesia? ¿Amén o no amén? Amén, por fe. Ah, bueno, ok, por fe, ¿verdad? Y uno al ricachón entrar en su carro y manejando, y ¿verdad? Y con su caminado de porte y todo el asunto, y uno necesitando, uno viene y dice, Señor, toca al hermano, Señor, tú sabes mi necesidad. ¿A alguien le ha pasado eso?
Y uno piensa que Él es el proveedor, pero quiero decirle que no es Él el proveedor, es Dios. Y ¿saben qué? Nosotros estuvimos orando porque teníamos una necesidad, de verdad, una necesidad. Bueno, el Señor me ha sorprendido porque de verdad, no solamente una necesidad, es que por eso le digo, las expectativas de uno es a veces muy corta, muy... Y ¿saben qué? Teníamos una necesidad de muchos ceros, como de 6 ceros. Después de la cifra, se le pone una cifra y después 6 ceros, ¿verdad? Después del numerito, ¿verdad? Y ¿saben qué? Un día saliendo de la iglesia, una persona nos llama y nos suplió una cifra. Usted no se alegra porque fue a mí, ¿verdad? Yo que iba a pensar, yo que iba a saber que ese día el Señor me iba a sorprender, nos iba a sorprender y pudimos solventar. Pero yo no vengo, digamos, a decir aquí, hermanos, estoy necesitando una cifra de 6 ceros. No. En lo oculto, en lo privado, allá con Dios, y Dios que ve en lo secreto te recompensa en público. Y si Dios lo hace conmigo, con este prójimo, ¿cuánto más no hará el Señor con usted? Y así podría contarle un montón de historias que me han sucedido, porque me han sucedido montones de historias. Entonces yo quiero decirle que Cristo siempre viene a trascender todo, y es lo que pasó aquí en el tabernáculo. Dice en el capítulo 9, verso 11, dice, pero estando ya presente Cristo, ¿verdad? O sea, ya Cristo está, todo lo que se hacía de ahí para atrás era solamente una representación, una sombra de lo que va a venir. Dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, es decir, él no hecho de manos, porque todo lo demás era humano. Por eso le digo que el Señor hace cosas que no son humanas, que trascienden, porque nuestra mente es finita. Y nosotros tenemos que hacer como dijo un personaje, hasta el infinito y más allá. Tenemos que nosotros ir un poco más allá en las cosas de Dios, no en lo terrenal, no en lo que se ve, sino en lo que no se ve. Dios es un Dios poderoso, sumamente poderoso para hacer que las cosas cambien, que las cosas mejoren en su vida, en la vida de su familia, de sus hijos, de su esposo, de la gente que no está hoy aquí, pero además en su situación en la que estás pasando. Dios trasciende todas las cosas, pero es necesario que le creamos y que nos acerquemos con confianza y que le pidamos además. Porque qué padre, naturalmente hablando, si su hijo, dice la Biblia, le pide un pedazo de pan, le da una piedra. ¿Cuánto más Dios? Que es un Dios de amor, de misericordia, un Dios dador, un Dios proveedor, un Dios que murió, que dio a su hijo porque Él sabe dar. No te dará lo que necesitas, Dios te puede dar, Dios quiere darte. Aquí en este versículo que acabamos de leer hay una completa ruptura, una ruptura total de todo el sistema. Cristo no vino a mejorar el tabernáculo terrenal, vino a operar literal en otra dimensión. No entra bajo la estructura humana, aunque Dios mismo dio la estructura para que lo hicieran, pero era representando lo que había de venir. Él no lo hace así, sino que ni tampoco ministra en un sistema temporal, sino que Él hace algo para la eternidad y opera en el ámbito celestial. Esto es clave. El sistema antiguo era solamente una copia de lo que había de venir y Cristo hace todo en el plano original. Ayer fui a buscar un pantalón. ¿Adivinen qué pantalón andaba buscando? Un 501 Levi's, etiqueta roja. Pero había un montón de pantalones, pero saben que todos eran una copia y barata, por cierto. No, tenía que ir a la americana, está haciendo alguien que le cobre el anuncio aquí a ella. Y oiga, copia y barata. ¿Saben lo que el sistema antiguo, aunque era funcional en el momento, era una copia de lo que va a venir? Jesús opera sobre el original. Y el Señor quiere que usted y yo no seamos una copia de una religión barata. Nadie me está copiando. El Señor quiere que usted y yo seamos genuinos. 501, etiqueta roja. Eso quiere que seamos, no una copia barata. Entonces,
el Señor vino a operar aquí. Hebreos capítulo 8, verso 1 y 2 dice: ahora bien, el punto principal de lo que vinimos diciendo es, oiga, vea qué clave este versículo. Dice, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario, y de aquel verdadero tabernáculo se levantó el Señor y no el hombre. Eso es lo que Jesús vino a hacer. No algo terrenal, sino algo que nos marca para una eternidad. John Owen dijo y escribió lo siguiente: el ministerio de Cristo no ocurre en la sombra de las cosas, sino en su realidad eterna. Lo que Cristo hizo tiene un impacto eterno, no momentáneo, no es simbólico, no es temporal, no es parcial, es completo. No necesitamos nada más. No necesitamos, y yo lo he dicho muchas veces, usted no necesita traer un diezmo grande aquí, no necesita bendecir al pastor, no necesita venir todos los días al culto, no necesita hacer nada. Cristo ya hizo todo. Pero por amor a lo que Cristo y agradecidos por lo que Cristo hizo por usted y por mí, hacemos el resto. Esa es la gran diferencia. Eso estoy hablando de un amor que es recíproco. Recibimos amor y tenemos que dar amor también. Yo no le doy al Señor porque no puedo competir con Él. El Señor es manudo. La mano del Señor es más grande que la mía. Si yo le doy 100 colones, el Señor me da 1,000,000 de colones. Yo no tengo que dar por interés, pero el Señor siempre da mucho más y mejor que lo que usted y yo damos. Porque Él hizo las cosas y no solamente las hizo, dice la palabra de Dios que las hizo buenas, y no solamente buenas, sino en gran manera buenas. Dios te hizo diferente a los demás. No hay alguien igual a usted. Usted es especial. No espacial, especial. Número 2, vamos a ver aquí una entrada que no necesita repetición. ¿Se recuerdan que cada año el sumo sacerdote tenía que entrar? Miles de años estuvieron haciendo eso. Pero Jesús entra una sola vez y cumple todo. Dice Hebreos capítulo 9, verso 12, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. Y esta frase es una frase explosiva: una vez para siempre. Forever and ever. Nunca más hay que volver a entrar. Él ya entró. Amén. Entonces, esto rompe completamente con todo lo anterior, porque el sistema antiguo decía que había que hacerlo, como les decía, cada día, cada semana y cada año. Había que entrar. Pero Cristo hace algo que nadie había hecho jamás, ni podría haberlo hecho. ¿Y por qué no lo podía hacer? Primero porque lo que lo hacían en el ámbito natural terrestre, ¿verdad? En la tierra, en lo natural. Y les decía hace 8 días que el sumo sacerdote además tenía que entrar amarrado al lugar santísimo y con sus ornamentos, ¿verdad? Con campanitas sonaban, ¿verdad? Tilín, 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 porque si ya no sonaban las campanitas, había que jalarlo del mecate porque nadie podía entrar. Si caía muerto el sumo sacerdote, nadie podía entrar porque literal se moría ahí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Pero hoy usted y yo estamos felices en esta preciosa mañana aquí porque no necesitamos entrar amarrados, porque no necesitamos a nadie más. Usted y yo tenemos acceso a la gracia, al trono de la gracia de Dios, y podemos entrar a ofrecer sacrificios de alabanza, de oración y además pedirle perdón al Señor directamente. Todo lo anterior era una obra provisional y no perfecta, pero Cristo vino a hacer algo perfecto. Tozer dice en la frase: la repetición es evidencia de insuficiencia, o sea, no era suficiente, pero la consumación, es decir, Jesús consumó todo aquello, obra la consumó en la cruz y dijo: pago es, dijo tetelestai, dijo consumado es, cancelado es, pagué la deuda. La consumación es evidencia de perfección.
Entonces en el Antiguo Testamento el sacerdote entraba y salía, porque su trabajo nunca terminaba. Pero Cristo entra y su obra es completa. Perfecto. Número 3. Jesús no solo entró además con todo el derecho que le daba a ser el Hijo de Dios, el Cordero de Dios. Hebreos capítulo 9, verso 12, que decía: no por sangre de machos cabríos, sino por su ¿qué? ¿Ven la diferencia? Él era, Él es, Él será, Él es por siempre y siempre, el Cordero perfecto de Dios. Los sacerdotes del antiguo pacto entraban con sangre prestada, ni siquiera la sangre de ellos, es decir, ni siquiera se cortaban y decían: voy a ofrecer por ustedes con la sangre mía simbólicamente. No, tomaban la sangre de un cordero y la llevaban e iban y ofrecían sacrificios por otras personas, por él y por otras personas, ¿verdad? Entonces eso era lo que hacían los sacerdotes con sangre prestada, pero Cristo entra con su propia sangre, que es lo que decía. No estaba representando simplemente al hombre. Jesús estaba estableciendo un nuevo pacto con su sangre. Por eso es que celebramos nosotros, cada vez que celebramos la cena del Señor, lo que aprendimos de Pablo y que Pablo aprendió y que Jesús enseñó, es que debemos hacer esto cada vez que nos reunamos. De hecho, la otra semana tenemos Santa Cena y la que sigue también, porque vamos a celebrar que Cristo resucitó. Vea, váyase de paseo, véngase la Semana Santa para acá si puede, pero el domingo de resurrección, véngase para acá, porque aquí no vamos a levantar una imagen, sino que vamos a creer, porque así es, que la tumba está vacía, que la tumba no retiene ni hueso ni nada, porque Cristo resucitó. Porque de nada vale que Jesús muriera si no se levanta. De nada sirve que Él hubiese muerto si no se hubiese levantado al tercer día, porque ahí es donde Él venció a la muerte. Aleluya. Eso es importante que lo tengamos bien claro. Su sangre no es un requisito ritual. Su sangre lo que hace es tener y poner un fundamento legal para nuestra redención, la suya y la mía. Frederick Bruce dice de la siguiente forma: la sangre de Cristo no solo permite el acceso, garantiza el resultado. Perdón que hable tanto al pantalón ¿verdad? El de la etiqueta roja. Pero ¿saben qué? Esas personas que se unieron para hacer esos pantalones, los Levi's, parece que tienen un trasfondo judío además, ¿verdad? Pero ellos se vieron en la necesidad de garantizar que ese pantalón era para trabajo, no era como ahora que se usa ¿verdad? Para ahí andar uno un poquillo fresón y ahí, ¿verdad? Medio salsita, o no sé cómo dicen los jóvenes hoy, pero bueno, el jeans ese era hecho específicamente para trabajar, pero tenían que dar una garantía. Entonces yo no sé si usted ha visto en la etiqueta, que en la etiqueta hay 2 caballos jalando el pantalón para uno y para otro lado. ¿Lo han visto? Si no lo han visto, vayan y lo ven. Ellos tenían que garantizar que el pantalón no se rompía ni jalándolo con caballos, y esa era la garantía. ¿Sí me está dando a entender? Jesús nos muestra la garantía de que lo que Él hizo nos da vida eterna a nosotros y todos vamos para el cielo y ya no hay vuelta de hoja. Es por eso que tenemos que tener seguridad de que Cristo sí pagó un precio muy alto además, pero ya no es como los de antes que teníamos que ofrecer otra vez sacrificio. Cristo lo hizo una vez para siempre y nosotros tenemos acceso al cielo de Dios. No estamos esperando que Dios acepte nuestros sacrificios, sino el que Cristo hizo, y aseguró además la aceptación de Dios hacia nosotros. Número 4. El resultado que tenemos acerca de esto es, como les decía, una redención definitiva. Ahí en Hebreos capítulo 9, verso 12 dice: habiendo obtenido eterna redención. Aquí no dice que fue un intento, no dice que hizo lo posible, sino que obtuvo, es decir, sí lo obtuvo.
No murió en el intento, como muchas veces nosotros morimos en el intento en algo, sino que lo logró, ¿verdad? Es algo que nadie pudo haberlo hecho. La deuda suya, la deuda mía fue paga. La justicia fue satisfecha. Y digo, ¿por qué la justicia fue satisfecha? Acuérdense en que por nosotros ser gente que peca, se aleja de Dios, Dios demanda justicia. Y por eso es que se ofrecían sacrificios como los que mencionamos para satisfacer la ira de Dios. Entonces, el sacrificio de Cristo satisfizo a Dios Padre. Todo el pecado suyo y el pecado mío fue colgado en el madero. Por eso el Señor dice en un momento: Padre, ¿por qué me has abandonado? El Señor no soportaba ver todo el pecado suyo y el mío. Quizás más el mío que el suyo. Pero Jesús se sintió abandonado. Por eso ahora cantamos, hay un canto que estaban ahora entonando, todos estamos entonando, que hablaba acerca de eso, que decía que, en otras palabras, que no me acuerdo cómo es que decía, pero decía que Él fue abandonado en la cruz, que Él fue como rechazado ahí, de verdad que fue rechazado por lo suyo y lo mío. Entonces tenía que haber una satisfacción de justicia de Dios hacia alguien, y no podía ser cualquier persona, como la palabra de Dios nos enseña. Tenía que ser alguien perfecto, que no falló. Por eso Hebreos dice: no tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca. En esta mañana quiero decirle que Dios se compadece de usted. No tenemos un sumo sacerdote que no se compadezca de nosotros, sino uno que fue probado en todo. Fue probado en todo, diga conmigo: en todo. Dios, Jesús fue probado en todo. Dios permitió que fuera probado en todo, pero no falló. Por eso Jesús sabe cómo usted se siente cuando usted está dolido, cuando está allá en su habitación, cuando no tiene lo que usted necesita tener, cuando usted es rechazado. Jesús sabe cómo usted se siente. Cuando te critican, cuando hablan de ti sin tener razón, cuando aún compartiendo la palabra te hablan en contra, te dicen pandereta, Jimmy Swaggart, Zacarías. Todo eso me lo decían a mí. Y Jimmy Swaggart no, el Jimmy Swaggart que Dios levantó de una forma muy linda. Fue cuando falló que me decían que yo era Jimmy Swaggart. Pero ¿saben qué? Dice la palabra de Dios que debemos de gozarnos nosotros cuando nos digan toda clase de vituperios, de mentiras, por hacer la obra de Dios. Pero aún eso, Jesús lo sufrió también. Él sabe cómo nos podemos sentir nosotros. A ver, ¿a cuántos han despreciado aquí? ¿A cuántos les han hecho caras? Y aún le voy a decir, ¿a cuántos les han hecho caras en la iglesia? Gracias por esas manos. Ves que los adolescentes siempre dicen la verdad. ¿A cuántos les han hecho caras en esta iglesia? ¿A cuántos el pastor les ha hecho caras? Sí. Y eso a veces nos duele porque no esperamos algo diferente. O esperamos algo diferente más bien en la iglesia. Pero Jesús sabe lo que es que le hagan caras, que le critiquen, que le digan: Juan el Bautista no comía ni bebía. Era medio bichillo raro, ¿verdad? Se comía las langostas y miel silvestre y todo eso. Y viene Jesús y come y bebe. Y entonces no le queda bien a la gente, ¿ah? Si aquel tiene demonios y Jesús comelón y bebedor. Es que no hay cara en que persignarse, dice el dicho. A todos nos critican, no podemos caerle bien a nadie. Pero Cristo Jesús nos reviste con su gracia, con su amor, con su misericordia, y a pesar de, nos presenta delante de Dios Padre como perfectos. Porque quiero decirle algo. ¿Han escuchado ustedes la frase de que Dios te ama tal y cual eres? Cristo, Dios, te ama a pesar de tu condición. No te ama como eres, porque si el Señor ama, pero Él quiere que nosotros seamos transformados. Por eso vino Cristo. Y si no, no tiene chiste que Jesús viniera si somos perfectos y Dios nos ama así. O sea, Dios te ama a pesar de tus defectos, de tus pecados y de los míos propios. Esa es la diferencia, ¿sí? Dios amó al mundo.
Pastor, pero estás haciendo confusión porque en una parte dijiste que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Sí, pero tenemos que recibirlo en nuestros corazones. No dice la palabra de Dios, a los suyos vino y los suyos no lo recibieron, mas a todo aquel que le dio, que lo recibió, le dio potestad de llamarse hijo de Dios. Entonces tenemos que recibirlo, pero además tiene que ser un amor correspondido. Tenemos que cambiar, dar frutos dignos de arrepentimiento. Aleluya. ¿Sí me estoy dando a entender? Entonces no perdemos la salvación. Lo que podría cambiar es que no hayamos entregado nuestra vida completa a Jesús. Entonces Jesús vino a traer la justicia satisfecha hacia Dios Padre y el acceso fue garantizado. John MacArthur, que Dios goce, dijo: Cristo no hizo la salvación potencial, la hizo efectiva. Porque lo que se hacía antes era algo que lo potenciaba a uno para continuar, pero Cristo vino a hacer algo efectivo, que ya no había que hacerlo más veces. No se trata de lo que tú logras en realidad en esta vida, se trata de lo que Cristo ya logró. Quiero decirte, amado, amada, que estás en esta mañana, que todo en esta vida se trata de Jesucristo. No se trata de usted ni de mí, se trata de Él. Todo. 5. Ahora el enfoque cambia aquí, según este pasaje, de acceso a relación. Porque como les decía, nosotros solamente podemos llegar a los atrios, allá a los corredores. De ahí no podemos pasar, nadie podía pasar. Pero Jesús hace la obra tan perfecta que nos da acceso. Dice Hebreos 9:14, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo, sin mancha, a Dios, limpiará. Recuerden que hace 8 días hablamos de este verso. Limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que, ¿qué? Vaya la clave aquí. Sí, entonces Él nos libra, nos limpia de la culpa, de la conciencia que nos atormenta, pero no solamente nos libera todo eso, que es un pecado, cosas que nos asedian, que no nos permite levantarnos, sino que dice que eran obras muertas lo que se practicaba, pero además que Él nos está llamando para que le sirvamos, ¿a quién? Al Dios vivo. Entonces, yo quiero motivarle para que usted le sirva a Dios donde quiera que usted vaya. A veces ni siquiera, quiero decirle que ni siquiera tiene que hablar. La gente va a ver en usted algo diferente y le va a preguntar a usted, ¿qué es lo que usted tiene? Yo trabajé en un lugar en zona franca metropolitana hace muchos años atrás, habían como unas 1000 personas trabajando en aquel entonces y yo tenía que moverme porque la parte de mi trabajo tenía que ver con toda la gente que estaba por ahí. Y mientras me movía por toda la planta, había gente que se acercaba y me decían, ¿verdad que usted es de otra religión? Son formas de que la gente le dice a uno, ¿verdad? Usted es de otra religión. ¿Y por qué considera que yo soy de otra religión? Es que usted es diferente. ¿Diferente bueno o diferente malo? Diferente bueno. Gracias a Dios. Y entonces ahí sí se acercaba gente y le decía a uno que oraran por ellos. Y era entendible porque era gente que no conocía a Dios. Entonces se le prestaba a uno la oportunidad para presentarle el plan de salvación además. Pero aquí necesitamos entender que de donde quiera que nosotros vamos, somos servidores de Dios. ¿No lo dice el apóstol también que somos embajadores de Cristo? Donde quiera que vayamos, somos las personas que Dios tiene trabajando de una forma incógnita muchas veces, camuflado de una forma de decirlo, para que usted lleve luz en medio de las tinieblas. No que sea cristiano en la secreta, oiga. Cristiano en la secreta es que prefiere que nadie sepa que es cristiano para portarse como cualquier otro, ¿verdad? Pero sino más bien que le sirvamos a Dios. Porque quiero decirles que el objetivo del Señor con todo esto no tiene que ver nada con solamente liberar el acceso, sino que usted y yo tengamos una relación con Él. Yo, por ejemplo, conozco mucho a mi esposa y ella me conoce a mí. Entonces, por ejemplo, yo la veo haciéndome una carita, ya la vi haciéndome una cara
Cuidado, va a salir con algo, ¿verdad? Ya entendí qué es lo que me está diciendo. Con solo verle la cara. ¿Verdad? Cuidado, hablamos en la casa. Yo ya sé cómo es y ella sabe cómo soy yo. Eso habla de una relación, de comunicación, a veces verbal y no verbal. Eso habla de una relación de años, una relación que se ha cultivado. Somos amigos, ¿sí? Los mejores amigos creo que somos, ¿verdad? No ha cambiado eso. Entonces, el acceso a Dios es muy importante, pero además el Señor lo que quiere es que tengamos una relación de amigos. No dijo, ya no los llamaré más que, sino que les llamaré amigos. ¿Ven qué lindo? ¿Y cómo vamos a conocer a nuestro amigo? A ver, ¿cuántos les llaman por teléfono y saben quién es el que le está llamando con solo que diga, aló, Ana? Sin que vea al remitente en el celular. Solo la voz. ¿Cómo le dice Riguito a su esposa? Anita o Ana. Tiene algún nombrecillo por ahí, pero solo para ustedes, ¿verdad? Ok, entonces viene y le dice, Anita. Dice, Anita, sí, mi amor, porque conoce su voz. ¿Cómo nosotros podemos conocer la voz de Dios en nuestras vidas? Saber si es Dios o no es Dios. ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios? Reina Valera. ¿Alguien ha escuchado la voz de Dios y que suena como a Nueva Versión Internacional? ¿Cómo escuchar la voz de Dios si no la leemos? ¿Cómo escuchar y saber que es Dios si no leemos? Entonces, Dios quiere que nosotros tengamos intimidad con Él, que nosotros nos acerquemos a Él, que nosotros podamos conocer el corazón de Dios. Porque ¿a cuántos les ha pasado que el Señor les dice, es que vean, me tengo que meter un poquito aquí, ya casi termino? Iba a decir a alguno de ustedes, pero mejor lo uso yo, ¿verdad? Porque después Ignacio, dale 20,000 a aquel que viene ya caminando. 20,000. ¿Cómo supo que traía 20,000? Primero es Dios. Dale 20,000. Señor, todo lo que traigo, dale 20,000. No, voy a chequear a ver si es el Señor realmente. ¿A alguien le ha pasado? Yo voy a ver si realmente es el Señor. Señor, si eres tú que me estás diciendo que le dé 20,000 a aquella persona, Señor, que pase tal cosa. Pase un helicóptero por aquí de 4 hélices. Pasa el helicóptero de 4 hélices y dice, no, debe ser el diablo mentiroso. ¿Alguien le ha pasado eso? Pero cuando estamos seguros que escuchamos la voz de Dios, sentimos que es la voz de Dios y punto. ¿Cierto? Dios no es un Dios de confusión. Él lo hace y nos dice cómo. Entonces, el objetivo siempre de Dios en relación a esto es que tengamos comunión con Él. El sistema antiguo mantenía distancia, Cristo introduce un acercamiento a Dios. Entonces ya sabemos por qué fue la imagen y qué fue lo que vino a hacer Cristo. Cristo entró, Cristo obtuvo redención, Cristo aseguró el resultado, pero todavía no hemos visto completamente muchas veces qué era lo que se quería y es lo que estamos viendo. Y vamos a culminar la otra semana un poco con todo lo que tiene que ver con la apertura. Después de que Jesús dice consumado es, la apertura del velo que se rasgó de arriba abajo. Pero quiero nada más dejarles a ustedes algo aquí. Si la redención es eterna, nuestra seguridad debe ser también eterna. Es decir, no podemos sentirnos que hoy está la ardilla y mañana no. ¿Sí? Necesitamos entender que si morimos hoy, vamos a ir al cielo de Dios porque Jesús ya pagó un precio y somos salvos. Que tenemos una posición perfecta si hemos recibido a Jesús, una posición perfecta que no puede mejorar, la posición que Cristo nos da como hijos de Dios. Pero que nuestra condición sí debe mejorar. No se vale estar en las iglesias y tener la condición perfecta que Cristo nos da y viviendo como si no hubiese pasado nada a través de la entrega de nuestras vidas a Jesús. Debemos amar al prójimo.
¿Cuál es el prójimo suyo? ¿Yo? ¿Cuál es mi prójimo? Todos ustedes. Y para los que no se llevan con la suegra también es su prójimo, aunque usted no lo crea. Ahí le tiraron una, oyó. Debemos amar al prójimo, a toda la gente, a todos los semejantes, pero debemos amar a Dios. A Jesús le preguntaron, ¿cuál es el primer mandamiento? ¿O en qué se concentra toda la ley? ¿Qué dijo Jesús? ¿Qué dijo primero? Es más fácil amar al prójimo cuando amamos a Jesús, ¿cierto o no? Si amamos a Dios, podemos amar al prójimo. Le digo, ¿por qué? Porque si amamos a alguien que no vemos, podemos amar a los que vemos. ¿O no? Vean que esto es serio. Entonces tenemos que amar a toda la gente, por más incómoda que sea de todo, tenemos que amarlos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces solamente queremos que nos amen a nosotros. Ahora, ¿cuánto les gusta que los amen? Todos nos gusta que nos amen. Pero cuando tenemos que dar, y esto por eso es un amor con responsabilidad. Dios nos da, nos bendice para que seamos de bendición. Entonces, acuérdense de eso. Entonces, ahora, la palabra de Dios dice, habiendo obtenido eterna redención, ¿verdad? No temporal, que era lo que decíamos. Juan capítulo, ve qué pasaje más fuerte es este. Juan capítulo 3, verso 36, dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, dice, permanece sobre él. Por eso les digo yo a ustedes, hermanos, en esta mañana, que si somos gente redimida por el Señor, si hemos entregado nuestra vida al Señor, no somos gente desobediente, no deberíamos ser gente desobediente, sino gente que agrada a Dios. Pero muchas veces estamos desagradando a Dios y por eso nos sentimos que no somos salvos. ¿Aló? Pero este pasaje dice que si nosotros hemos creído en el Hijo de Dios, tenemos vida eterna. Por eso hay gente que a veces se molesta cuando le decimos, si usted se muere, ¿a dónde va? Al cielo. Dice, ay no, ¿qué se cree? No, yo no me creo, yo soy. Es lo que dice la Biblia, es sin orgullo y sin nada, es gracia. Como la palabra que dice ya es gracia. Lo que tengo lo tengo por gracia, un regalo que no merezco. Pero si muero, voy al cielo con toda certeza. Porque eso es lo que dice la Biblia y es lo que estoy creyendo yo. Si muero en este momento, me voy para el cielo. ¿Cuántos se irían al cielo en este momento si se mueren? Ahora, ¿cuántos se quieren ir para el cielo? Ahora bajaron las manos ya, no muchos se quieren ir para el cielo ya, porque ya algunos ni siquiera levantan la mano, me dice, porque el pastor hace trampa. Nuestra seguridad de salvación no depende de nosotros, sino de la obra que Cristo hizo en la cruz. Ahora, si Cristo entró una vez y pagó completamente y obtuvo para nosotros la redención, no debemos de temer. Pero oiga lo que dice Juan capítulo 10, verso 28. Yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie los arrebatará de mi mano. No dice que da vida temporal o si se portan bien. Eso va implícito. O sea, tenemos que dar frutos dignos de arrepentimiento, decíamos, y la Biblia lo dice, ¿verdad? Entonces la salvación no es un proceso incierto, sino que es una obra completa. Él la obtuvo. Ahora, Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Si hoy estás en este lugar, si hoy te encuentras sentado en una de las sillas de esta iglesia y sientes condenación y has entregado tu vida a Jesucristo, quiero decirte que ese que te está diciendo en el oído que mereces condenación no es el Señor. Tú has sido redimido, redimida por el Señor Jesucristo.
y no hay condenación para ti si estás en Cristo Jesús. Pero si no estás en Cristo Jesús y sientes que en este momento mueres y no vas a ir al cielo de Dios, esta mañana es una mañana para que te vuelvas a Jesucristo y lo recibas como tu Salvador, como tu Redentor, como tu Rey y Señor. Y que al finalizar este culto, cuando te vayas y te preguntes si vas a morir en este momento, mañana o en los días siguientes, vas al cielo, tengas la certeza, como dicen los pasajes, que tienes vida eterna. La conciencia fue limpia según Hebreos capítulo 9, 14, que lo leímos, ¿verdad? Y la seguridad no produce relajamiento. Con este sí terminé ya. Escuche, el que tengamos seguridad de que vamos a ir al cielo no es una razón para que usted y yo nos relajemos en este mundo, sino que más bien debe producir entrega a Dios, como decía el pasaje anteriormente, que decía que es para que le sirvamos al Dios vivo. Escuche, no podemos relajarnos en esta vida, aprovechar la gracia de Dios para que sigamos haciendo lo que bien se nos venga a la mente. Dice Romanos capítulo 6 y verso 16, con esto termino, dice: ¿no saben que cuando se ofrecen a alguien para obedecerlo como esclavos, son esclavos del que obedecen? Ya sea del pecado para muerte o de la obediencia para justicia. Pero además Romanos también dice: ¿qué pues haremos? Se lo pongo en la versión Ignacio Víquez 20:26. ¿Qué haremos de la gracia? Porque recibimos la gracia de Dios. ¿Perseveraremos en el pecado? Es decir, ¿seguiremos pecando? Porque ahora dependemos de la gracia, ya no de la ley. Y el mismo pasaje responde, dice: de ninguna forma. Y en la versión de nosotros, esto de ninguna forma puede ser. Tenemos que buscar la santidad, tenemos que buscar, como dice la palabra, el que robaba, ya no robe, el que mentía, ya no mienta, pero lo vamos a tropicalizar. El que anda en chismes, ya no sea chismoso. Hola. El que era tacaño, ya no sea tacaño. El que era religioso, ya no sea religioso. Sí, somos salvos por gracia. Diga conmigo: yo soy salvo por la gracia. Pero, diga conmigo, pero debo retribuir a todo ese amor con amor hacia Dios. Es un amor responsable. Tenemos que hacer lo bueno, todo lo que parece bueno, porque debemos agradar a nuestro Dios por todo lo que Él hizo, en gratitud, en amor, en retribución. No podemos pagarle lo que Él hizo, no lo podemos pagar nunca, nunca, nunca. Pero mientras estemos en esta tierra, ojalá que la gente, cuando lo vea pasar a usted, le pase lo que le pasó a Pedro. Ese andaba con Jesús. ¿Cómo sabe? De cierto os digo que yo no andaba con ese hombre, decía Pedro. Porque se notaba que caminaba con Jesús por la forma de hablar. Pero se nos nota a nosotros que somos salvos. Vivimos felices porque somos salvos o vivimos tristes. Decía, el cristiano no puede estar. Se sabe en la canción, ¿verdad? Y había otra que no sé quién la estuvo cantando: yo me gozo lunes, me gozo martes, me gozo miércoles, me gozo jueves, y al llegar, no sé, domingo, sigo con mi gozo. ¿Cuántos vivimos con el gozo de Dios? Porque el gozo del Señor es nuestra. Sí. Bien. Entonces, creo yo que Dios opera en nosotros y quiere que los demás vean en nosotros al Señor. Porque, como les digo, un embajador en cualquier país, en cualquier latitud de este mundo, representa a un gobierno o un país X o Y. Y usted y yo, en esta tierra, representamos el reino de los cielos. Amén. Vamos a orar.
Vamos a orar en esta preciosa mañana. Vamos a pedirle al Señor que si no hay certeza en nuestros corazones de que somos salvos, que el Espíritu Santo venga a poner en nosotros ese sentir de que no somos extraños a la salvación, a la redención eterna, sino que más bien, si morimos hoy, vamos a ir al cielo de Dios. Pero si en esta mañana estás en este lugar y no tienes certeza de que si mueres vas al cielo, te invito a que hagas una oración conmigo ahora al finalizar. Pero vamos a orar en esta mañana, vamos a creerle a Dios en esta mañana. Padre amado, en el nombre de Cristo Jesús, yo te doy gracias por Jesucristo, porque Jesús vino a ser la perfección de lo que antes era solamente una sombra, porque Jesús vino a cumplir el propósito por el cual se había plasmado en la tierra una imagen de un plano celestial, de algo, Señor, que tú querías que se hiciera para que todos pudiésemos entender cuál era el plan de redención. Y en un proceso de tiempo, Señor, llegamos a entender que Jesucristo fue y será el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que Jesús entró al lugar santísimo una vez y para siempre, para que nosotros hoy pudiésemos tener salvación, vida eterna, certeza de que si hoy, Señor, tú nos llamas de este mundo o vienes por tu iglesia, que anhelamos que tú vengas por tu iglesia, pero Señor, si todavía no es el tiempo, y si nos llamas a tu presencia, que podamos tener la certeza de que si morimos en este momento, vamos a una eternidad contigo y no una eternidad sin ti. Te damos gracias por Jesucristo. Te bendecimos en esta mañana. Te damos gracias de verdad, Señor, porque has quitado la culpa, lo que no podían hacer los ritos religiosos de aquel entonces. Tú viniste a hacer, Señor, en nosotros que toda culpa es quitada. Todo aquello que había en la conciencia, Señor, viniste a limpiar la conciencia, para quitar toda culpa, Jesús. Gracias, Rey, por esta mañana.